Capítulo 4 Inicio. ¿Cómo, en nombre de los dioses, hiciste eso? Perky preguntó con asombro, con la sorpresa escrita en toda su cara. No podía creer lo que veía, a pesar de ver los acontecimientos que se habían desarrollado ante él. Era como si el rubio se hubiera convertido en uno con el aire y desapareciera por todo el campo de batalla, antes de reaparecer nuevamente. La corta pelea de 2 minutos que tuvo lugar, si es que podría llamarse una pelea, fue más una masacre en los ojos de las fuerzas opuestas, y Naruto, jugando con su comida en su propia perspectiva, había sacudido al niño hasta el hueso y más profundo. Con asombro y asombro sus ojos bendecidos podían mantenerse al día con el veloz adolescente que lucía su diadema con orgullo, pero no había forma de que pudiera seguir con su cuerpo si alguna vez peleaba con el niño. Aún así, confundió al hijo de Poseidón, ya que nunca había oído hablar de alguien que luchara tan rápido, especialmente porque el señor de los titanes podía ralentizar el tiempo casualmente contra sus enemigos. Naruto sonrió ante la pregunta de Perky, solo un poco avergonzado por el hecho de que estaba saboreando un matiz por la atención que estaba recibiendo. Me mudé, respondió, declarando lo obvio mientras sonreía al diablo. Si todos pensaran que él les iba a contar todos sus secretos, ni algunas de sus técnicas básicas, sin perder el tiempo. Primero, una vez maestro de las bromas, siempre maestro de las bromas. No necesitaban saber qué tan rápida era su velocidad máxima. Eso era para que él lo supiera, y para todos, amigos y enemigos por igual, para descubrir. Dejaría que todo el mundo lo subestimara, especialmente a Cronos. El titán había aumentado su agarre a tiempo, pero solo lo que asumió fue suficiente para agarrar al rubio. Naruto es mucho más rápido que el sonido. De forma casual, Cronos necesitaría utilizar mucho más poder, lo que casi hizo contra el rubio, para posiblemente apagarlo con su dilatación del tiempo. Nadie se mueve así, Naruto. En todo caso, incluso asumiría que eras un dios del aire o del viento. ¿Eres realmente humano? Annabeth preguntó, diciendo su propia opinión. Sus cejas se alzaron y las arrugas comenzaban a manifestarse en la parte superior del puente de su nariz, mientras sus pensamientos la llevaban más y más profundamente a la tierra de la imaginación y el análisis pesados. Naruto frunció el ceño ante la suposición y se cruzó de brazos, pero eso no detuvo su paso. Todavía estaba de muy buen humor. No soy un dios. Además, técnicamente tampoco son humanos. Él replicó. Al final, los semidioses lo habían dejado, aunque no dejaron de cuestionar otras cosas, como su origen y alianza. El rubio simplemente había respondido con la misma actitud. Bromas y réplicas casuales que casi no les dieron información. Cuando llegaron al campamento, fue Naruto quien les hizo las preguntas sobre el mundo y reunió información y aprendió más sobre la existencia de los dioses y todos los demás seres primordiales y poderosos. Había aprendido de los semidioses que Zeus tenía un arma tan poderosa que podía hacer que la bomba atómica pareciera un petardo, lo que no significaba mucho para el rubio, ya que no sabía que era una bomba atómica. Después de un poco de explicación, Naruto podía decir honestamente que estaba impresionado, y eso lo hizo preguntarse, ¿qué está haciendo Zeus si pudiera derribar al señor Titán? Annabeth frunció el ceño al rubio mientras se ponía el pelo detrás de la oreja derecha, sus ojos tormentosos, como si estuviera pensando ahora que lo pensaba, ¿por qué el dios de arriba no podía simplemente tirar al titán de su balancín? Se podría argumentar que Tipón vendría, eso era inevitable, pero eso aún significaría que la bandera principal de toda la guerra habría terminado. Su rey estaría muerto, y desaparecido sería la mayoría de su moral, con suerte al mismo tiempo. Sin embargo, Cronos estaba convenientemente posicionado con muchos semidioses. Eran hijos de dioses menores, pero de todos modos semidioses. Es demasiado peligroso para los inocentes, respondió ella. Naruto le dirigió una mirada desconcertada. Incluso si no usa este Master Ball, y decide usar un rayo más débil a su orden, todavía está demasiado bien posicionado en el campamento enemigo, cerca de muchos semidioses. Cientos, o miles, de vidas se perderían. Nuestro objetivo completo es evitar que eso suceda, mientras se obtiene una ventaja en esta guerra. Naruto encontró todo ese argumento completamente extraño. Fue tan, campo izquierdo estaba acostumbrado a que las bajas fueran la norma cuando se trataba de la guerra. Salvar a los ninjas enemigos solo porque eran ninjas, si estallaba una guerra en las naciones elementales, no tenía sentido para él. Esta fue una guerra total, y él le expresó sus opiniones y observaciones como tales a Annabeth, pero la chica rubia mantuvo un fuerte control sobre su propia impresión y sus juicios sobre lo que había que hacer sobre toda esta situación que Naruto dejó ser. No era que ella estuviera equivocada, o de alguna manera incorrecta sobre sus acciones. Naruto evaluó que solo había mejores formas y métodos mucho más eficientes para terminar esta guerra sin posiblemente perderla.
Entonces se le ocurrió la idea de hablar con Ethan Nakamura. Perky reprendió este plan, diciendo que todo se incendiaría. No hay forma de que eso suceda. Nos ha traicionado y ahora es un teniente porque cree que tiene razón. Es un hijo de la diosa menor del equilibrio, Naruto. Perky se reclinó en su silla y respiró hondo antes de expulsar el aire con dureza. Este plan estaba muy mal diseñado en sus libros, y él no se consideraría el mejor planificador. Aún así, para complacer al recién llegado, preguntó, ¿cómo vas a cambiar de opinión? ¿Hablando con él? Naruto les dijo a los dos. Annabeth sintió que su puño se apretaba inconscientemente. Perky decidió dejar caer su lápiz sobre el escritorio y reír. ¿Crees que no lo intentamos? Annabeth gruñó, sintiéndose acusada de falta de esfuerzo. Naruto sacudió la cabeza en refutación. No, estoy seguro de que diste lo mejor. Es solo que, hizo una pausa, buscando la forma correcta de decirlo. No era que los dos adolescentes justo enfrente de él no lo dieron todo. Eso no era en absoluto, era más como, creo que podría manejar esto de manera diferente, ¿sabes? Estoy seguro de que puedo tener algún tipo de idea en su cabeza sobre un tipo diferente de equilibrio. ¿Cómo qué? Annabeth preguntó en un tono sospechoso. No podía creer que incluso estuviera continuando esta conversación en lugar de gastar su poder mental en algo más necesario, como los planes de batalla para mañana. En su mente, tal vez unos 2/3 estaban completos, pero eso no era suficiente para abarcar todas las posibilidades de ataque o métodos de invasión, incluso con el puente destruido fuera del camino. Pero allí estaba ella, sin dar los últimos toques a sus planes, a pesar de que el sol casi se ponía sobre el borde del mundo y traía consigo la noche, charlando con un rubio rebelde que tenía muy poco respaldo detrás de su charla. Naruto se llevó una mano a la barbilla y dio un HMMM mientras miraba al suelo. Sus ojos se iluminaron. ¿Has considerado decirle que tomar el control de Cronos no crearía equilibrio? Perky y Annabeth dejaron caer las fauces, y el silencio se apoderó de la tienda por unos buenos 10 segundos. Ellos tenían no habían considerado decirle a Ethan eso. Olvida el hecho de que sería necesario convencer y todo tipo de cosas después. Lo más importante es que Ethan podría hablar para escuchar, y eso era algo que Perky y Annabeth ambos han fracasado en múltiples ocasiones. Naruto salió de la tienda con dos semidioses pensativos y decidió seguir su propio camino, y consideró sus propios problemas: falta de control, falta de conocimiento y ninguna alianza real con ninguna de las partes. No quería que Cronos ganara, pero tampoco consideraba a los dioses completamente justos. Comparar estos dioses con los dioses y deidades de su mundo no era una comparación. Los dioses de su mundo eran crueles, injustos a veces, pero en su mayoría justos y mantenían las cosas en equilibrio. La mezquindad no era algo que se usara para describir a los dioses de su mundo, pero en este mundo, parecía ser la palabra perfecta, siempre preparada para ser arrojada desde la punta de la lengua cada vez que se criaba a un dios. Todos los semidioses que vieron a Naruto caminando le dieron un gesto o un gesto de buena fe, que él devolvió en igual forma de buena naturaleza. Unos pocos sátiros se le acercaron, preguntándose por qué se sentían tan en sintonía y acogidos por su presencia natural. Una vez que se dieron cuenta de que no sabía quién era Pan, lo dejaron en paz. No cambió el hecho de que todavía estaban interesados en él. El rubio parecía un poco abrumado y decidieron darle algo de espacio. Naruto no estaba seguro de cómo sentirse acerca de todo esto. Había recibido el respeto y la admiración de sus compañeros una vez que había derrotado a Pain, y todos sus compañeros shinobi volvieron a la vida desde la tumba de los muertos, pero eso fue algo único, era algo a lo que todavía no estaba acostumbrado. Sin embargo, no significaba que no fuera bienvenido. Le dio un sentido de pertenencia y bienvenida, así como un calor en su estómago que se extendió cómodamente por todo su cuerpo. Los zarcillos se extendieron desde sus raíces hasta los bordes más alejados de sus dedos. Era un sentimiento que quería conservar y apreciar, proteger y conservar todo el tiempo que pudiera. Pero los sentimientos eran algo que estaba constantemente en movimiento, como un río estaba a la deriva, casi como si estuviera atrapado por el viento, en una dirección que se mantenía bajo el control de otro ser. Hubo días en que Naruto se sintió mal, como si todo en el día fuera gris y aburrido. Nada en esos días lo hacía sentir vivo, y se consideraba una máquina. No una máquina más como otro diente o pieza en la máquina grande, el panorama general de las cosas, pero él quería ser la pieza más grande del rompecabezas, la porción más influyente de la máquina. Para poder determinar cómo se sentía Naruto, había hecho todo lo posible para que su sueño fuera casi una realidad en Konoha, pero ahora
empujado a un mundo completamente nuevo, se perdió por un momento en la pérdida y la desesperación. Pero su clon tenía razón, tenía que concentrarse en el ahora y abandonar su hogar como un problema para más adelante. No quería decir que tenía que olvidar, pero tenía que estar al tanto de todo lo que sucedía en este nuevo mundo. En este momento la solución más difícil fue la más simple, también era hora de reenfocarse y crear. Una vez más se perdió una obra maestra, y había casi no hay forma de arreglarlo y encontrarlo de nuevo. Por más molesto que pueda ser, la respuesta más lógica que Naruto había encontrado para toda esta tormenta de situaciones era seguir adelante por ahora, por increíblemente difícil que sea, y convertirse en una parte nueva e importante del rompecabezas. Dejaría su hogar en la parte posterior de su cabeza, y sería él quien elevaría a los demás, y no se vería afectado por los demás tanto como pudiera. Su sueño de crear un mundo donde fuera reconocido, admirado y estar en medio de la constante adulación de sus propios esfuerzos aún era muy real. También lo eran sus aspiraciones de paz, tener éxito en donde fracasó el maestro, y eso requeriría fuerza, así como algo para proteger, y todo esto, solo en otro mundo, muy probablemente antes de que logre esto en su hogar. Afortunadamente, este mundo le había facilitado una parte. Obviamente, había algo para proteger en este mundo, y era defender a los olímpicos de los obviamente odiosos Cronos. El ser malévolo simplemente sofocó el aire inmediatamente en su área con tanta oscuridad y corrupción que Naruto se sorprendió un tanto que todas las personas en el campamento enemigo no fueron consumidas por la sed de sangre, y el odio era algo que había sido desconcertante, pero una pregunta que realmente no requería una respuesta. El ninja rubio lo tomó como estaba sin mirar a un caballo de regalo en la boca, y decidió que aprovecharía esa relación específica entre la naturaleza repugnante del señor Titán y la aparente falta de efectividad para crear sed de sangre. En todo caso, lo máximo que parecía hacer el señor Titán era influir en el campamento de semidioses en un nivel persuasivo casi de lavado de cerebro. El rubio podría lidiar con eso. Pero aún existía el problema de que la otra parte no era particularmente simple. Naruto tenía un nivel de chakra mucho más alto, y su control estaba casi fuera de control. Había enviado clones delante de él a la biblioteca para poder tomarse un tiempo para caminar hacia la biblioteca y tomar un poco de aire inmediatamente después de que los semidioses del campamento mestizo hubieran terminado de hacerle preguntas febrilmente y de alabarlo con la mínima precaución. Se había quemado un poco. Él había destruido Cronos, ataque sorpresa que era casi subrepticia. Naruto fue considerado un regalo del cielo literal en sus libros. La energía que poseía se había disparado repentinamente por el techo en contenido y densidad. La técnica más poderosa que podía recrear en el momento que requería control era el Rasengan, esfera en espiral, que había afectado gravemente el estado de ánimo y los planes del rubio. Recibió tales recuerdos de un clon curioso que, con un ojo analítico, captó algunos detalles que lo hicieron estar ligeramente atento, y luego completamente absorto en su nuevo chakra, la esfera letal. Una vez que había creado los orbes mortales a partir de su energía pura, era ligeramente dorada, lo que lo hizo preguntarse, ¿qué estaba sucediendo en nombre de Kami con su chakra? El chakra azul que estaba en la esfera era suyo, pero mucho más turbulento en su cuerpo. Se apresuró y se reunió al mando como un tsunami, difícil de contener y aún más difícil de utilizar. Sin embargo, el chakra dorado que de repente surgió y estaba bajo su mando estaba quieto, casi como un lago sin perturbaciones. Estaba perfectamente sereno. Interactuó con su chakra salvaje y lo calmó, y por sus recuerdos, parecía estar convirtiendo su chakra en la energía más tranquila y natural. Es interesante tener en cuenta, así como algo de lo que tener cuidado. Consideraría las implicaciones más tarde, o tal vez dejaría que sus clones lo descubrieran. ¡Qué irritante!, gruñó el rubio, dejando que sus pensamientos se volvieran audibles. Estaba empezando a sonar similar a cierto genio de Nara que le había dado muchos dolores de cabeza y muchos momentos preciados. Me pregunto qué haría Shikamaru, probablemente mirando las nubes. O investigando qué tenía que hacer. Debo seguir trabajando en mi inglés y practicar mi control de chakra para que sea lo más potente posible para mañana. Con sus acciones decididas, el rubio pronto estuvo en la biblioteca, continuando sus estudios de antes y utilizando casi 500 clones para practicar y estudiar junto a él. Dos fueron puestos a un lado y enviados de vuelta al campamento de semidioses para proteger a los cautelosos hijos de los dioses y actualizar el Naruto original si algo sucedía. Naruto leyó hasta que cayó la noche. El cielo parecía oscuro con todas las estrellas apagadas como una vela en una cámara sin oxígeno. Tanto dióxido de carbono que resultó en el cielo prácticamente vacío y sin vida. Naruto tomó su último sorbo de té y reajustó sus vasos. No había avanzado en su chakra, pero había mejorado significativamente su conocimiento del inglés y la historia del mundo, así como su control del chakra.
Guardando el trozo de porcelana vacía sobre un escritorio, Naruto colocó los vasos en un sello y se dirigió al territorio enemigo. Esuyax. Ubicación. Carpa de Etan. El joven teniente estaba silenciosamente trabajando en su escritorio, su mente estaba trabajando en horas extras. Cientos de pensamientos y posibilidades cada minuto, y estos planes cobran vida en los pergaminos con todo el poder de llevarlos a buen término en sus manos, y mañana con sus palabras y tropas todo lo que tenía que hacer era imaginarlo con su mente. Podría ser creativo con algo que él consideraba que el lado enemigo no esperaría, o un plan que sería brutalmente eficiente y abrumaría a los semidioses del lado de los olímpicos. De cualquier manera, necesitaba más tiempo para hacer el trabajo. La noche había llegado al mundo y se alegró, prefería la oscuridad, a pesar de lo mucho que la gente parecía amar el día. El equilibrio se podía encontrar incluso en las cosas más pequeñas, le dijo a los adoradores del sol todos los chistes a un lado. Etan le dio a sus planes otra lectura, luego cerró su ojo solitario y se recostó en su silla respirando profundamente, sintió que el aire fresco de la noche entraba en su cuerpo y entraba en sus pulmones, llenándolos de oxígeno vital. Olía a carne ahumada de madera y hojas crujientes, el tipo de aroma que daría un bosque. Era extraño oler algo como esto cerca de una ciudad tan bulliciosa y popular, pero estaban acampados al borde de su bosque. Era, en su opinión, la mejor opción. Tomó otro respiro y se levantó y caminó en círculos, recapitulando rápidamente los eventos del día, sus éxitos y fracasos, y recordando el castigo rápido pero duro que había recibido de Cronos. No tenía idea de cómo el señor de los titanes había escuchado su opinión, pero si tenía que adivinar, probablemente era por el enigma rubio que había derribado imprudentemente su tienda. Había oído hablar de la batalla del puente roto y se sorprendió al saber que el rubio había mantenido a raya al titán sin ayuda, pero no dejó que esa emoción se notara. No dejaría que el titán captara ninguna señal visual para molestarlo aún más. El titán estaba furioso como estaba, y pasó todo su cuerpo humano. El titán había entrado inmediatamente en su tienda y dejó descansar el cuerpo. La maldición de Aquiles era una espada de doble filo. Entonces, Naruto era un comodín, y muy poderoso. Puso un gran signo de interrogación sobre todos sus planes e hizo que el joven se cuestionara, volviera a analizar sus métodos y reescribiera muchos proyectos que había escrito. Todos ellos fueron ineficientes, debido a la repentina llave lanzada desde el campo izquierdo y al golpearlo, el lanzador de ideas. Entonces, ¿qué era él para hacer? Etan dejó escapar un suspiro de frustración y se detuvo cuando escuchó que la apertura de su tienda revoloteaba y se agitaba. Mirando hacia la entrada, vio una fregona familiar de rubio y una sonrisa de mierda en la cara del dueño. Habla del diablo, murmuró confundido y divertido. Todo este escenario parecía, en otras palabras. Naruto apagó al otro adolescente. No soy el diablo. Soy un ninja, replicó infantilmente. Etan se rió entre dientes, se sentó y casualmente señaló a la cama para que Naruto se sentara. El ninja asintió agradecido y se puso cómodo, sentándose cuidadosamente en el borde de la cama de algodón para no crear demasiadas arrugas. No importa. Lo arreglaría antes de dormir de cualquier manera. ¿Qué pasa? Naruto finalmente dejó escapar, mirando alrededor. Casualmente no había mucho que ver, aparte de la luz en la parte superior de la tienda que emitía un tono suave, muy diferente a las luces incandescentes en casa. Esas cosas eran duras y también consumían mucha electricidad. La primera vez que el rubio recibió su factura mensual de electricidad, casi se asustó y corrió hasta las puertas de la compañía de electricidad para gritar sobre su fraude. Casi. Debería preguntarte eso, ahora hablas inglés perfecto, observó Etan mientras guardaba sus planes en un cajón. Una vez que estuvo cerrado, el hombre se volvió hacia su silla y miró a la otra persona en su tienda. Realmente no puedo hacer nada para sacarte de mi tienda por la fuerza, y pedir refuerzos a esta hora de la noche podría funcionar, pero no tendríamos a Lord Cronos a nuestro lado. ¿Podrías pedirme que me vaya? Vete, fue la respuesta inmediata. Naruto le dio una gran sonrisa y respondió, no. Vale la pena el tiro. Etan se sentó en su asiento y Naruto copió la acción. ¿Para qué estás aquí? Estoy seguro de que no estás aquí para tomar un té y solo para conversar. No me importaría el té, si tuvieras, bromeó. Naruto se encontró alzando las cejas cuando Etan se levantó de repente de su silla y fue a uno de los otros cajones al costado de la tienda y sacó algunos paquetes. Un minuto después, Naruto sostenía una taza de té caliente en sus manos, y ahora una expresión de preocupación también estaba en su poder. Estaba bromeando allí, pero está bien, gracias. De nada.
Ethan tomó un sorbo de su propio té, y Naruto pronto lo siguió, ahora creyendo que no estaba envenenado. Había observado al semidios todo el tiempo para asegurarse de que no se desarrollara ningún negocio sospechoso, pero ahora estaba seguro de que no había ningún riesgo letal. Esto es bueno, dijo Naruto con aprecio. El buen té era un buen té. Gracias, capitán. Obvio, de nada. Gracias, fue la respuesta uniforme. Una pausa. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí para chatear, en realidad. Naruto puso su taza en el suelo con delicadeza y miró al adolescente que esperaba. Quiero saber qué te pone del lado de Cronos, y estoy aquí para una conversación más larga. Él sonrió. ¿Sabes? Ya que no vamos a pelear ni nada en este momento. Ethan le dio al rubio un ceño imperceptible. Atacaste a mis compañeros soldados y atacaste al líder de esta fuerza. Técnicamente, eso te etiqueta como enemigo. No debería tener ningún tipo de conversación contigo en primer lugar. Entonces, ¿qué quieres? Ethan preguntó neutralmente. Bien, me pondré manos a la obra, entonces. Un asentimiento de aprobación. Quiero que tus semidioses cambien de bando. No está sucediendo. Y esa es una forma terrible de comenzar y discutir, señaló Ethan. Este enigma hablaba inglés, pero no pudo expresar las cosas de una manera que resultó en la comprensión. Aún así, se había dado unos 15 minutos para descansar de trabajar en la estrategia, y esta es la forma en que se presentó. No es lo ideal, pero no lo peor. Oye, lo entiendo. Pasaste mucho tiempo en construir el ejército contra los olímpicos y lo entiendo totalmente. Saquearás la ciudad de arriba y luego colocarás un nuevo poder como el mejor perro y luego gobernar con una mano más justa, piensas. Naruto lo señaló. ¿De verdad crees que Cronos va a ser justo? Ha tenido bastante historia de años dorados, dijo Ethan. Y más años de infierno y liderazgo tonto. Naruto respondió de inmediato. Eso es mejor que experimentar solo tonterías y fracasos bajo los olímpicos. Fue el contraataque. El rubio se cruzó de brazos y le dirigió una mirada fulminante al joven que tenía delante. No creo que esos sean los mismos niveles de tontería. Bajo un liderazgo, tuviste un caos literal de la mano en la que confiabas más arriba. Por otro lado, tienes una falta de atención y algo de destrucción y causas de preocupación, pero no es comparable a lo que hizo su señor Titán. Poseidón inundó las ciudades de muchas personas, añadió Ethan. Y Cronos mató a inocentes solo porque le dio la gana. Poseidón al menos tiene la excusa de que la ciudad no era creyente y hablaba mierda de los dioses y de él. Una mala excusa, pero al menos el dios del mar tiene una. Naruto suspiró y se dio un momento para pensar. No vamos a llegar a ninguna parte con esto. Mi punto es que en este momento, los dioses tienen cierta apariencia de equilibrio, y que todo lo que quieres es que reclamen lo no reclamado y den alguna forma de poder a los dioses menores. Estoy seguro de que te lo proporcionarán. Les da a los dioses mucho menos de qué preocuparse si todos los semidioses estaban de un lado. ¿Y qué te hace pensar que harían eso? Ethan se cruzó de brazos y comenzó a tamborilear con los dedos contra sus bíceps. Estaba interesado en esta conversación. Naruto había puesto al niño en un estado de ánimo para hablar, e incluso si lo hicieran, ¿qué te hace pensar que si aceptan esto ahora, que no dejarán de cumplir su palabra en el futuro? Son bastante conocidos por cruzar los dedos sobre las promesas. Había un poco de ira y resentimiento en el tono del chico. Claro, pero eso es para que lo descubras, para que las generaciones futuras puedan tener algo que no tienes. Esa es la belleza de la progresión y mirar hacia atrás en la historia, para evitar que caigamos en los mismos errores de nuestros antepasados y tener éxito donde no puedan. Naruto respiró hondo y, una vez que notó que tenía toda la atención de su audiencia, continuó. Aquí es donde tienes éxito, Ethan. Puedes hacer que esta guerra completa e innecesaria se convierta en una lucha contra el Señor de los Titanes y hacer que esto sea mucho más fácil para un lado, o hacer que ambas facciones luchen y sufran bajas de una magnitud desconocida que apenas era necesario. Son muertes que no serán innecesarias. Cumplieron un propósito y serán honradas. No, si no hay nadie allí para honrarlos, murmuró Naruto sombríamente. Ethan entrecerró los ojos. Digamos que ganas, Ethan. Solo una simple suposición, ¿de acuerdo? Cronos, con su lengua plateada magníficamente brillante que los tiene a todos semidioses bajo su hechizo, los mantiene a todos por un tiempo. Él regala a todos los semidioses y te premia, te entrega medallas de honor, prosperas por unos años, tienes hijos, y luego nietos, y pasas, pero antes de darse cuenta, una vez que esté demasiado débil para hacer algo al respecto, los campamentos que protegieron a los semidioses se destruyen con el pretexto de que si todos los semidioses no supieran de sus orígenes, sería más seguro. Una vez que pasas, los semidioses
semidioses son más débiles ya que tienen menos números porque no tienen campamento, y los que se dan cuenta de su herencia son asesinados porque no hay seguridad para ellos al final del día, no hay semidioses, de verdad. El ojo solitario de Ethan parecía dilatarse, su mente giraba mientras procesaba toda la información que Naruto acababa de lanzarle. No sé qué decir. No hay nada que pueda decir realmente a eso. Naruto le dio al adolescente de pocas palabras una sonrisa triste. Bien, ¿por qué tengo más? Ese es, por supuesto, el peor escenario. Pero eres tan insistente que la historia no se repetirá y cambiarás las cosas. Matas a los dioses y los enjaulas en alguna parte, toda oposición desaparece. Los semidioses difícilmente podrán hacer algo contra un Cronos con todo el poder, y con sus hermanos del mal y el peligro a su lado, no habrá nada que puedas hacer más que observar cómo se apoderan del mundo. ¿Has visto a los dioses hacer algo en su regla injusta para acercarse a la dominación mundial? No. No lo creo. Son estúpidos, pero no son codiciosos cuando se trata de este mundo en ese asunto. Los semidioses han existido durante miles de años, y todavía están aquí. Cronos, los últimos años de reinado fueron atroces, y eso lo pone a la ligera si no hay nadie para recurrir al titán o la oposición contra él. Su nuevo reinado será tan atroz como el último. Solo en una nueva era los dioses no pueden defenderse, y los semidioses y los dioses serán todo menos un mito, confusos en algún lugar de la verdad del pasado. ¿Y qué te hace pensar que eso es cierto o correcto? Ethan preguntó temblorosamente después de un minuto de silencio entre los dos. Todo sobre sus planes parecía desmoronarse, su alianza, sus creencias, todo sobre el equilibrio se estaba formando en este momento y remodelado. Fue incómodo que le dieran información que podría cambiar su forma de pensar en un momento, manteniendo el poder para siempre. Hay una gran cantidad de corrupción que puede aparecer en la mente una vez que ese pensamiento entra en acción. Ese fue el sello del trato, era algo que Ethan podía entender y casi una verdad que Ethan podía dejar atrás por completo, y entonces entendió lo que tenía que hacer ahora. Dejando su taza sobre su escritorio, sacó los planos de su cajón y se levantó. Naruto hizo lo mismo antes de tomar un último sorbo de su taza de té ya terminada. Mirando al adolescente resueltamente, Ethan dio unos pasos decididos hacia la salida y se detuvo en los pliegues, su ojo tenía cierto brillo. Hay algo que necesito que hagas por mí, Naruto, dijo. Un favor, si quieres. ¿Qué es? Llévame a Perky. Naruto sonrió. Lo había hecho. Supe eso, Perky y Annabelle. Te dije que no hablaras. Jutsu fue vencido. El rubio se gritó triunfante en su propio mundo mental. Lo tienes. Los dos salieron de la tienda con las luces encendidas, y las arrugas de la cama nunca más serán reparadas por su dueño. Capítulo 4 fin.